En el nombre de nuestro Señor Jehová, les doy la bienvenida a este espacio que por primera vez vamos a salir al aire y queremos ante todo agradecer por la atención que presten a nuestra manifestación. Quisiera darle unas cuantas palabras. Nosotros representamos a un pueblo adventista, no de las iglesias tradicionales, sino al último pueblo adventista del séptimo día, Jehová, justicia nuestra. Este pueblo se caracteriza porque tiene sustentado su punto de vista en la Biblia y en los testimonios del Espíritu Profecía. Su fe y su doctrina se basa en los 25 principios de fe de los pioneros del adventismo, publicado en el año 1872. Para empezar, nosotros hemos usado siempre la Biblia Reina Valera. Otros han usado la Biblia Dios habla hoy, la Biblia Latinoamérica, la Biblia Internacional, la Biblia Testigos de Jehová, y hay muchas otras traducciones, la Biblia Nueva Jerusalén. Es nuevo, sin embargo, esta publicación de esta Biblia, Sagrada Biblia, escrita por cantera iglesias, autores, doctores en hebreo, griego y arameo. Entonces, miren, con el descubrimiento de esta Biblia, hemos podido comprobar de que todas las versiones de la Biblia que existen, las que han existido en el pasado, están mal traducidas. Y esa mala traducción ha permitido de que mucha gente descrea de Dios. Otros creen en Dios a su manera. Por ejemplo, unos creen que Dios es una persona. Otros creen que es un espíritu en 3 personas. Un ejemplo, creen que es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo y que los 3 son uno. Otro grupo religioso, que también son millones de gente, consideran que es un solo espíritu que llegado el momento se forma o se transforma en papá o en padre, pasa el tiempo, se transforma en el Hijo, pasa el tiempo, se transforma en Espíritu Santo, es decir, es un solo espíritu. Nosotros vemos las páginas de internet, sus contradicciones, sus pleitos, sus teologías, y siempre basándose en la Biblia. Unos tratan de justificar la razón de su creencia, algunos con aciertos y otros no. Ejemplo de ello tenemos un grupo religioso que considera que solamente existe un solo Dios verdadero, el resto no existe. Ejemplo de ello los testigos de Jehová, creen que el Espíritu Santo para ellos no existe, es un aire, es una fuerza, una electricidad. Para las iglesias protestantes y para las iglesias evangélicas, las iglesias católicas, creen que existen 3 dioses, pero que los 3 no son 3, sino que los 3 son uno. ¿Cómo así? Dicen que es un misterio. Si esto es así, por siglos hemos venido escuchando estas versiones. Desde el año 1995 hemos tomado conocimiento de la publicación de la Sagrada Biblia. Y en esta Biblia nos da la razón que el libro de Génesis y los otros libros del Antiguo Testamento han sido traducidos la palabra de la divinidad a su modo y forma y gusto que han querido. Ejemplo de ellos, los doctores en la preparación de la Biblia, Dios habla hoy, a la palabra Jehová lo llaman Señor, a la palabra Dios lo llaman Señor. Tal es así que aquí encontramos puro Señor. En la Biblia Latinoamérica encontramos Señor y encontramos Yahvé.
En la Biblia, Reina Valera, encontramos Jehová y encontramos Señor. Y en vez de Dios, encontramos Jehová y en vez de Jehová, Señor. Como ejemplo, voy a leerles lo que dice Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí ellos llegan a concebir que hay un solo Dios y hay un solo Espíritu. Siguen leyendo más abajo y se encuentran con el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice: ¿a quién le habló? Si era solo. Y por ahí dice: no, le habló a sus ángeles, le habló a una corte. Leemos otra Biblia, Latinoamérica, dice igual, miren. Al principio Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Todas las Biblias hablan de la misma situación. En esa Biblia de Cantera Iglesias lo dice diferente. Miren, vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice textualmente: al principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora bien, la tierra era yermo y vacío, y las tinieblas cubrían la superficie del océano, mientras el espíritu de Elohim se cernía sobre la haz de las aguas. Aquí nos habla de Elohim. ¿Y qué es Elohim? Los que han traducido la Biblia dicen que Elohim significa Dios. Y se ha creído así. Hemos acudido a un diccionario, Strong's, y esta palabra Dios dice que es Elohim. Y Elohim, según Strong's, significa dioses. Si nosotros aplicamos la palabra correcta de dioses, entonces se diría: al principio creó los dioses, los cielos y la tierra. Y el espíritu de Elohim, o el espíritu de los dioses, se movía. Cuando habla de dioses, ¿de qué dioses se está hablando? Se entiende que son más de dos o más de tres. La Iglesia Católica nos dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero que los tres no son tres, sino que los tres son uno. Y ahí viene una confusión bárbara, que lo llaman misterio, y la gente dice que lo acepta por dogma o lo acepta por fe. Ellos no dicen que cuando dijo Elohim, hagamos al hombre, que dicen que lo habló al Hijo y le habló al Espíritu Santo. Bien, si nosotros damos lectura nuevamente a la Biblia, Reina Valera, en San Juan capítulo 1, versículo 1, encontramos lo que ha servido de discusión a mucha gente. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces vemos que existe el Verbo y existe Dios, y que el Verbo también era Dios. En el principio. Nos vamos al principio de Génesis, dice los dioses. Aquí vemos entonces que hay dos dioses. Mire lo que nos dice ahora en el libro de Juan,
de Cantera Iglesias, dice, a Dios 1, capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Dios Hijo unigénito, el que está en el regazo del Padre, ese nos reveló. Entonces vemos esta Biblia ya nos habla que Cristo, el Verbo, su Hijo o Jesús, es Dios. Coherente entonces con lo que dice Génesis 1:1, los dioses. Entonces cuando alguien dijo hagamos al hombre, hablaron solamente dos dioses. Y en el libro Patriarcas y Profetas nos dice Elena Hermann White, la mensajera del Señor, que cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, le habló a su Hijo Jesús. Y que cuando terminó la creación, descansó el sábado. Y en ese descanso también descansó su Hijo. Jesús no fue transgresor del sábado. Los dos dioses descansaron. Ahora, ¿cómo identificamos a los dos dioses en Génesis? El mismo libro nos da la respuesta, miren. Lo dice capítulo 2, versículo 7. Entonces formó Yahweh Elohim al hombre, Adán, del polvo del suelo Adamas, e insuflando en sus narices aliento de vida, quedó constituido el hombre como alma viviente. Vuelvo a repetir. Insuflando en sus narices aliento de vida, quedó constituido el hombre como alma viviente. ¿Quién sopló? Yahweh Elohim. ¿Qué nos dice esta Biblia? Dios habla hoy. Dios habla hoy, nos dice diferente. Mire. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Quién de los dos sopló el aliento? ¿Fue Cristo o fue el Padre? No lo dice aquí. En esta Biblia dice que quien fue Yahweh Elohim. Si son dioses, ¿cómo se llama el otro Dios? Génesis capítulo 5, versículo 21 dice, Enoc llevaba de vida 65 años, cuando engendró a Matusalén, y caminó Enoc en compañía de Ja Elohim, después de haber engendrado a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Esta misma versión Valera, mire lo que dice, capítulo 5, versículo 21. Acá nos dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Si esto es así, que caminó 300 años, ¿cómo queda este versículo de San Juan? De San Juan, que nos dice que a Dios nadie lo ha visto. Mire lo que dice acá esta Biblia. 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Aquí nos dice en Génesis 5, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años,
y engendró hijos e hijas. Si a Dios nadie lo vio jamás, ¿qué Dios entonces caminó con Enoc? Ninguna de estas Biblias antiguas nos dice quién es. La única respuesta y la diferencia la encontramos en esta Biblia católica, escrita por sacerdotes, parece, Sagrada Biblia. Vemos que el que caminó con Enoc no fue Yahweh Elohim, sino fue Ja Elohim, que el apóstol Juan lo llama el Verbo de Dios. Entonces, los cielos y la tierra fueron hechos por Dios y por su Hijo. Qué importante, ¿verdad? Miren, de ahí que encontramos en Proverbios, capítulo 29, versículo 30. O mejor, vamos a dar lectura al capítulo 30, de 1 hasta el 6. Palabras de Agur, hijo de Jaquel, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Se da cuenta? Entonces vemos aquí que el único creador de los cielos y la tierra es Yahweh Elohim, Jehová. Y su colaborador, su ayudante, que pudo ser partícipe de su creación y tener felicidad, era su Hijo. Eran dos dioses. Bien, eso es todo por ahora. Espero que continuemos próximamente.